Gabón, buenas noches, señoras y señores, gracias por acompañarnos en este tiempo de entrevista informativa que hoy se la dedicamos a un país geográficamente lejano, pero cercano desde un punto de vista emocional, porque todos los veranos recibimos a niños ucranianos. A estas alturas ya se han dado cuenta de que vamos a hablar de Ucrania y lo vamos a hacer con nuestro invitado. Él es el presidente de la Fundación Equialde, Xabier Ormaechea. Gabón, Xabier, bienvenido. Gracias. Antes que nada, ¿qué es la Fundación Equialde? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, la Fundación Equialde es una ONG dedicada fundamentalmente a fomentar la cooperación y el desarrollo con Ucrania. Así como hay otras ONGs que también se dedican a Ucrania, como Amigos de Chernóbil, Chernóbil con Laguna, etcétera, que se dedican sobre todo a traer niños de familias en verano. Nuestra fundación no se dedica principalmente a eso, también hemos tenido programas de ese tipo, pero en ese campo preferimos colaborar con los de Chernóbil, Chernóbil con Laguna, etcétera, y nosotros nos hemos dedicado más a hacer cooperación allí. Colaboramos con Cáritas de Ucrania en ayuda a orfanatos y los últimos años nos hemos centrado mucho en ayuda a la reconstrucción y mejora de hospitales y centros de atención primaria, etcétera. ¿Cuántas veces has estado en Ucrania, Xabier? Pues creo que desde el 2002, que fue cuando empecé, unas 20 veces aproximadamente. Y además estancias largas, me comentabas antes que incluso un mes has estado allí, ¿no? No, un mes fue con otro tema y en Rusia, no. Bueno. Sí, me explico mal. Parecido, ¿no? Entonces, sí. No, geográficamente. Siempre que iba una semana, sobre todo para verificar los proyectos, ver los proyectos nuevos y fundamentalmente pues para hacer el seguimiento de los proyectos que íbamos haciendo, que efectivamente el dinero que destinábamos se destinaba al fin, porque en otros países es muy importante, tan importante como enviar el dinero y poner en marcha los proyectos es verificar que efectivamente llegan a lo que necesitan. Sí. Verdaderamente está muy necesitada de ayuda humanitaria de países pues como de Euskadi y de España. Ayuda humanitaria en el sentido que a veces lo entendemos como paliar el hambre, etcétera, no, pero ayuda al desarrollo sí, porque Ucrania es un país que se ha quedado en cuanto a sus infraestructuras, etcétera, se ha quedado estancado pues como aquí en los años 70 aproximadamente, ¿no? Es decir, si vemos los hospitales ucranianos, vemos que en los años 70 eran unos hospitales que estaban bien y sin embargo desde los años 70 casi ni han pintado las paredes. Entonces se ha quedado todo anticuado. ¿Y por qué? ¿Por qué en estos 40 años hay esa parálisis? Pues porque el cambio del sistema comunista de la Unión Soviética, que ya en los últimos años empezó a hacer aguas por todas partes, empezó a no disponer de recursos para mejorar las infraestructuras, y luego ya con la llegada del nuevo sistema, la independencia, etcétera, pues el Estado ucraniano no tenía recursos para destinar, aparte, lo que todos sabemos, que la corrupción importante que hay en esos países, pues hace que al final acaben detrayéndose recursos de los puntos más necesarios, ¿no? Entonces nos encontramos no como los que teníamos en los años 70, sino como si los nuestros, desde los años 70, no se hubiera metido ni un euro para arreglarlos. Entonces, son infraestructuras en un estado muy penoso. Hablamos de que cuando cayó la URSS, llegó la independencia, la República de Ucrania. Sí. El origen del problema actual, y poco a poco nos vamos centrando, ¿está ahí? ¿Que no han sabido digerir esa independencia? En parte sí, pero en parte hay que ir mucho más atrás. Es decir, si nos remontamos a después de la Primera Guerra Mundial, el territorio ucraniano, una parte queda englobado dentro de Polonia, que es la parte que se llama Galicia, que es la parte este, que es donde hoy en día el 100% de la población habla ucraniano. Más europea, la zona más europea. Sí, bueno, Kiev es una ciudad absolutamente europea también, que es la capital de Kiev. Luego había otra pequeña zona que estuvo en el Imperio Austrohúngaro y luego hay otra parte que siguió siempre con Rusia, ¿no? Y la Unión Soviética. Entonces ahí hay unas tensiones que se van creando entre dos sentimientos. Luego, posteriormente, el estalinismo fue muy duro con Ucrania y pusieron en marcha programas de rusificación. Entre los años 32 y 33, el régimen de Stalin provoca una hambruna artificial en Ucrania en la que mueren 6 millones de personas de hambre. Y la población que va perdiendo Ucrania, sobre todo en la zona más próxima a Rusia, es sustituida por población rusa. El territorio ucraniano
fue disminuyendo. Sí, luego igual podemos ver un mapa que sí, que el mapa, tenemos. sí, el que os envié con viendo los territorios ucranianos que han ido desucranizándose, ¿no? Mira, ahí tenemos el mapa más o menos. Bueno, puede ver. sí, este es el mapa actual de Ucrania, donde se ve un poco, aunque se está hablando de las elecciones presidenciales, también nos indica la zona de mayor influencia rusa y la zona más ucraniana, ¿no? Vemos como, por ejemplo, si vamos a la izquierda, al oeste, estamos en la zona más clarita. En la zona más clara estamos hablando del 1,3 de votos a favor de candidatos más prorrusos, mientras que en la zona del este estamos viendo el 38%, ¿no? Sí. Pero justo este voto a candidatos más prorrusos o más ucranianos coincide con la composición étnica de las provincias, ¿no? De todas formas también es interesante para desmentir cuando se habla de que es una población totalmente rusa, la del este, sino que donde más llega pues anda entre el 32, 33, hasta el oblast o provincia de Kharkov, donde están en casi el 38. Estamos hablando de la zona más oscura. La zona más oscura es la zona de mayor influencia rusa, y la zona más clara es la zona netamente ucraniana, donde no existe ningún tipo de polémica y donde el idioma ucraniano está más presente en la vida real. ¿Cuáles son las etnias que hay en Ucrania? No, básicamente, la etnia mayoritaria son los ucranianos. Hay gente que le resulta difícil distinguir a los ucranianos de los rusos. Yo lo entiendo porque a mí también me pasa, pero es igual de difícil para un ucraniano distinguir a un español de un italiano. Prácticamente, si nos oyen hablar, casi no lo distinguen. A nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, el territorio ucraniano está mayoritariamente poblado por gente ucraniana, y en las zonas del este hay una mayor presencia de gente de origen ruso que han ido llegando con el tiempo por el desarrollo de la minería, de la industria, etcétera. Y luego hay pequeñas minorías rumanas en una zona, alguna pequeña minoría eslovaca, incluso curiosamente en algunas zonas de esta zona oscura hay minorías de habla griega, que son restos del Imperio Bizantino, y luego la parte donde sí podríamos hablar de una composición étnica mucho más diversa es en Crimea, en el sur. Ahí tenemos la península de Crimea. La península de Crimea aparece en negro. Sí. ¿Y todo ha desembocado o el origen actual, el origen actual del problema está con el tema de Crimea? Crimea es el problema de los que está latente más difícil de solucionar, porque Crimea, Crimea era la base de la flota rusa del Mediterráneo. Que está ahí Sebastopol. Está ahí Sebastopol. Sebastopol es, por composición étnica y por los militares que vivían allí, era una ciudad rusa, que era donde ahí no hubo, es donde más claramente hubo el levantamiento. Y entonces las tropas rusas prácticamente dominaron Crimea entera y provocaron el referéndum que tuvo lugar, que acabó a favor de la anexión a Rusia, ¿no? Pero claro, un referéndum celebrado en un territorio ocupado por un ejército extranjero es un referéndum que carece de validez legal. Democráticamente poco válido. Sí, aparte que se calcula que la participación en este referéndum pues anduvo entre un 37, dependiendo de zonas. En Sebastopol la participación fue muy alta, pero en general la participación en el referéndum anduvo entre el 37 y el 40%. Según los observadores, unos hablan del 37, otros hablan del 40, algunos llegan hasta el 50 de participación, pero en cualquier caso, un referéndum celebrado con un país ocupado por las tropas, con los acuartelamientos del ejército ucraniano rodeados por soldados, etcétera, rusos, aunque no llevaran insignias. Luego decían que eran voluntarios, pero eran voluntarios perfectamente uniformados con la última tecnología militar, lo único que simplemente habían despojado las insignias de sus uniformes. Eran militares. Eran militares de las tropas rusas. Y para los que estamos viendo y recibiendo la información que nos llega, bueno, pues, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos en todo esto? Pues como siempre, es decir, los buenos son aquellos que piensen como piensen, son partidarios de buscar soluciones dialogadas, y los malos son aquellos que al final recurren a las armas para solucionar los problemas, ¿no? Tampoco podemos caer en el maniqueísmo de decir los ucranianos son buenos y los rusos son malos. Hay ucranianos radicales que son partidarios de la violencia, y hay rusos, en estos momentos, desgraciadamente, en la zona este más, que también son partidarios de las algaradas, de la utilización de armamento, etcétera, ¿no? Pero en general yo creo que estamos ante un caso de agresión clara de Rusia
de Putin no de Rusia, sino de Putin al Estado ucraniano, a la independencia ucraniana. ¿Pero porque quiere anexionarse Ucrania o lo único que quiere es Crimea? No, vamos a ver. ¿O lo que quiere es un paso para su gas? Rusia fue un imperio, es el único imperio que persiste de los imperios que existieron en la antigüedad, sigue existiendo. Para Rusia, Ucrania sigue siendo parte de su imperio. La política exterior de la época de la Rusia zarista es prácticamente la misma que la de la Unión Soviética posteriormente y es prácticamente la misma que la de Putin. Putin tiene un sistema interno, es una autocracia donde prácticamente no existe oposición y entonces, bueno, una de las formas de acabar con el descontento popular o de desviar la atención de la gente es la política que han realizado siempre todos los imperios, generar políticas expansionistas. En el momento que generas políticas expansionistas, la gente se olvida de los problemas reales internos del país y mira a las glorias que tu ejército puede conseguir. Rusia no acaba de ver a Ucrania como un igual, es decir, no acaba de ver a Ucrania como un país independiente que puede tomar las decisiones que considere, sino considera que es su patio trasero. Y entonces trata de actuar de una forma pues como el abusón de la clase, ¿no? Pero sin embargo parece, o decía, bueno, pues un poco por la información que recibimos, que todo empieza porque Ucrania quiere sumarse a la Unión Europea. Sí. El gobierno de Putin, en colaboración con ese gobierno que existía en Ucrania, no lo consideran que sea lo mejor. Y entonces vienen los revolucionarios, digamos... Empieza el problema, sí. Y empieza el problema. Bueno, hasta ahí puedo llegar. Ese es el inicio del problema. Vamos a ver, cuando ha habido en Ucrania elecciones presidenciales, todos los candidatos han afirmado en su campaña que eran partidarios del acercamiento y de la negociación con la Unión Europea de un tratado de adhesión. Unos eran más partidarios de la adhesión interna y otros, como Yanukovych, hablaba de un tratado de asociación, porque en estos momentos Ucrania no tiene condiciones económicas como para integrarse en la Unión Europea, necesitaría un periodo de aclimatación, ¿no?, de acondicionamiento. Entonces, cuando Yanukovych va a las elecciones, él no dice que es contrario a la Unión Europea, dice que él va a impulsar el acercamiento a la Unión Europea y el tratado de colaboración. Se va negociando durante años este tratado de asociación, y cuando ya está finalizada el acuerdo, pues de repente aparece Putin, que le dice a Yanukovych que se olvide de firmar ese tratado, que a cambio le va a poner el gas más barato, que le va a dar no sé qué ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Yanukovych, cuando ya está el tratado acabado, finalizado, que llevaban años y años negociándolo, no es una cosa rápida, es cuando dice que no va a firmar. Entonces la gente realmente se enfada, sale a la calle a protestar precisamente por esto, y la plaza de Kiev, la Maidan, se convierte, le empiezan a llamar la Euromaidan, ¿no? Porque lo que pasa es que a raíz de ese problema y de la represión que la policía ucraniana al servicio del gobierno ejerce, esa protesta va derivando hacia otras cosas. Ya no es solamente una protesta por el tema de la firma del tratado con Europa, sino que ya se van sumando otras cosas. Es el tema de la corrupción, de la pobreza... La corrupción, la dignidad nacional, el hecho de que la gente rechaza el hecho de que Rusia pueda dictar a Ucrania lo que debe dejar de hacer, es una protesta contra el sistema económico ucraniano que está en manos de unos cuantos jerarcas que dominan la economía, es una protesta por la falta de democracia real en Ucrania. Es una protesta que ya se extiende a muchos más ámbitos. Estamos hablando de la época de que Yanukovych es el presidente de Ucrania, y también lo que se dice es que cuando empiezan esas revoluciones en contra del presidente y de su gobierno, los que dirigen la protesta son grupos radicales de extrema derecha. De extrema derecha, exacto. ¿Eso es así? No, eso es absolutamente propaganda falsa. Militarmente, además, muy organizados. Claro. No es cierto. Vamos a ver, la propaganda de Yanukovych y amparada por Rusia es la de decir, les llaman estos los banderivkas, ¿no?, los banderistas. Stepan Bandera es un hombre que tiene que es de la Segunda Guerra Mundial, que tiene su lado claro y su lado oscuro. Para unos es un héroe nacional ucraniano y para otros es un colaboracionista. Pero Stepan Bandera es la cabeza del ejército insurgente ucraniano, que es una organización patriótica que trata de proclamar la República de Ucrania frente a la Unión Soviética y frente a
a nazi. Algunos de los que participan, o muchos de los que participan, utilizan la bandera del ejército insurgente ucraniano que existió en los años 40. Pero esto no quiere decir que estén hablando de política, sino que están utilizando una simbología nacional ucraniana. Se ha querido enfocar grupos de extrema derecha, pero ahora cuando ha habido elecciones presidenciales se ha visto claramente que el papel, la importancia de los grupos de extrema derecha que participaban en aquel movimiento era ínfima, muy pequeña. Lo que pasa es que, bueno, pues llama la atención, ¿no? Si tú vas a una plaza, como la Plaza de la Independencia, donde están los manifestantes en favor de Europa, en favor de la democracia, y te encuentras a un individuo con una cruz gamada, pues lógicamente la cámara la vas a enfocar allí. Sí. Pero el papel real, la importancia que estos grupos, el más importante de ellos se llama Pravi, ha tenido en todo el movimiento y tiene en la política ucraniana es ínfimo, prácticamente nada. Y de hecho sus candidatos a las presidenciales no han hecho el ridículo. Es decir, los partidos que han, son muy minoritarios, ni siquiera minoritarios. Hay un grupo que es Svoboda, que quiere decir libertad, que en algunos momentos se le ha tachado de ser de extrema derecha, pero primero no es cierto que sea de extrema derecha, sí es de una derecha radical, pero tampoco supone una gran cosa. Dentro del Parlamento ucraniano, que son más de 350 parlamentarios, Svoboda tiene 35. Y eso, el papel real y su importancia dentro de la política ucraniana es relativa. Y tampoco es un partido nazi, como algunos tratan de hacer ver, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la manipulación y la campaña mediática desarrollada por Moscú ha sido impresionante. Hace poco aparecían una serie de fotografías, una que no sé si recordarás haber visto, una niña sentada frente al cuerpo de su madre que está detrás de ella, y hablando de la madre asesinada y la niña llorando, etcétera. Bueno, pues esa fotografía que ha dado la vuelta en todos los medios de internet es un fotograma de la película La fortaleza de Brest, una película rodada en Bielorrusia hace años. Pero ¿no? a estas alturas que nos sigan engañando de esa manera, vamos, un poco demencial. Cualquiera que use Facebook se encuentra con eso. El otro día también yo me encontraba unas imágenes. Ahora hay un programa que se llama Tinay, que tú cuando ves una fotografía la abres, le das a Tinay y compruebas a ver dónde ha aparecido en internet esa fotografía antes. Bueno, pues yo he visto fotografías de gente asesinada en Ucrania que luego te das cuenta que eran de los combates que están teniendo lugar en Siria, de la revolución siria. Entonces, se están utilizando imágenes. Otra imagen que dio la vuelta al mundo y que apareció en todos los medios es una imagen de un edificio oficial bombardeado. Bueno, esa imagen proviene del bombardeo aliado a Serbia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra de... No, de Serbia, de cuando estaba Milosevic. Sí, de cuando la OTAN bombardeó Belgrado. La guerra de secesión, de Belgrado, sí. Entonces, bueno, pues se utiliza todo tipo de artimañas, de imágenes, hacer mucho hincapié en el tema de la gente de extrema derecha, etcétera. Sí, porque es que parece que como persona, siempre cuando ves una información que no conoces, tiendes a posicionarte, a buscar a los buenos, o a ser o prorruso o pro-ucraniano independiente. Entonces buscas un poquito la información de un lado y otro y la verdad es que estoy hecha un lío. Así es. Lo que pasa es que al final yo, cuando alguien me acusa de antirruso, yo siempre digo, yo soy prorruso en Rusia y soy pro-ucraniano en Ucrania. Entonces, cuando estamos hablando de Ucrania o cuando estamos en Ucrania, tenemos que apoyar a los ucranianos y que Ucrania sea lo que los ucranianos decidan ser, sin injerencias de nadie. Nadie tiene que venir desde fuera a imponernos lo que tienen que hacer. Simplemente habrá que darles las opciones y que ellos elijan. Entonces, yo no soy antirruso porque siento una gran admiración por el pueblo ruso, no así por su sistema político ni por sus dirigentes, pero yo no soy antirruso, al contrario. Yo siento un gran cariño por Rusia, pero también siento un gran cariño por Ucrania y creo que hay una frontera y cada uno debe vivir al lado de la frontera y tener buenas relaciones de vecindad, pero eso, vecindad. Sí, pero lo que pasa es que los ciudadanos y la población civil es siempre la que más tiene que perder en todo esto, escogiendo malos gobiernos. O sea... Desgraciadamente, así como en otros países, la democracia ha llegado por una conquista, una educación que la gente le ha exigido. En lo que es la antigua Unión Soviética se encuentran de la noche a la mañana con que el régimen comunista implosiona, desaparece y que hay que hacer elecciones porque no queda otro remedio. Entonces, no existe una educación democrática. Todo lo que es el antiguo imperio pasa de la zona del periodo feudal al periodo comunista, sin haber pasado por periodos intermedios. Y del periodo comunista
se encuentran con el sistema democrático al estilo occidental. Y entonces si vemos de todos los países de la ex Unión Soviética, pues casi todos tienen unos sistemas democráticos muy deficitarios. Estamos hablando de Rusia, pero si hablamos de Kazajstán o hablamos de Tayikistán, todos estos países pues dejan mucho que desear en cuanto a sistemas democráticos. Entre otras cosas porque para que exista democracia lo que es fundamental es tener un pueblo educado y un pueblo que sepa capaz de conocer sus derechos, exigir. En toda esta zona, por ejemplo, no existen partidos con una base ideológica fuerte. Al final siempre acaban recurriendo a líderes. Es decir, la gente no vota por el Partido Socialista, por el Partido Socialdemócrata, sino por el líder del partido tal o del partido cual. Sí, siempre. Entonces acaban siempre cayendo en manos de gente con... ¿Y todos esos líderes son corruptos? Porque hemos hablado, Yanukovych, realmente él ganó las elecciones. Fue presidente... Con 4 puntos de diferencia. Tuvo que marcharse, pero él realmente las ganó como tal. Sí, lo que pasa es que gana las elecciones, a continuación genera una manipulación, un cambio constitucional para asumir más poderes, y luego... Bueno, no es que sea corrupto, es que este ya llegaba al nivel de cleptómano, ¿no? Sí, ya hemos visto que tenía una mansión, que ahí todo lo que sobraba era oro. Sí, y con un gusto horrible, por cierto. Además, encima era drones con muy buen gusto. Recargado. Sí. Pero luego, por ejemplo, ahora el presidente es Poroshenko. Poroshenko, sí. ¿Y este es elegido democráticamente? Sí. Este es el del rey del chocolate, ¿o esto, no? Sí, le llaman el rey del chocolate, sí. O sea, estamos hablando de un empresario que ha llegado ahí por dinero. No. Ese era el político mejor valorado de Ucrania ya en tiempos del final de Yanukovych. Desde entonces ya no es una persona radical. ¿Pero mejor valorado porque es más rico? ¿Porque tiene más poder económico? No. Pues yo creo que por sus propuestas, por su talante, por lo que decía, veremos, hay que darle un margen de maniobra, de confianza y ver cómo va a evolucionar. Pero, bueno, en general, en todos los países, la gente con dinero es la gente que puede dedicarse a la política, ¿no? La gente que está pendiente de llegar a fin de mes lo tiene más difícil. Y más en un país donde, desgraciadamente, la gente vota más líderes que partidos. Es muy difícil. En Ucrania hay muchísimos partidos políticos, pero al final todos los que acaban triunfando y generando son pues el bloque Yulia Timoshenko. Tiene un nombre que es el Partido de la Madre Patria, pero sin embargo al final cuando se presenta a las elecciones se presenta como bloque Yulia Timoshenko. Antes el de Yushchenko, es decir, al final siempre acaban en la política personalista. Pero en Ucrania podemos decir que hay varios líderes, en Rusia hay uno, es Putin, todos los demás están fuera de juego. Es decir, y que no salgan, porque a lo mejor tú pregunta a cualquiera quién es el líder de la oposición rusa y nadie lo sabe. Y si encima aparece, el problema es que igual lo envenenan, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces. Ya, pero, por ejemplo, permíteme que lo simplifique. Está la candidata, esta era la que era la mujer. Julia, sí. Luego estaba otro, el que era el boxeador. Este finalmente no se presentó a candidato a presidente. Eso es, ¿por qué no se presentó? ¿Y ella? Porque lideró un poco esa época revolucionaria, esta previa... Y sin embargo luego desaparece. Y lo mismo con el exboxeador. Se presentó a las elecciones, pero no sacó buen resultado. Es decir, Julia era una posible candidata, pero Poroshenko tuvo mucho más éxito y Julia quedó en un papel muy relegada, ¿no? Como segunda candidata. Y el boxeador Klitschko, que lidera otro movimiento, finalmente ha decidido apoyar a Poroshenko y presentarse a la alcaldía de Kiev en las próximas elecciones que se van a celebrar. Entonces decidió dar un paso atrás. Personalmente tengo mis dudas sobre... Vitaly Klitschko es una persona muy popular, bastante querida, pero hombre, tampoco es un gran líder político, mientras que otros pues tienen más capacidad política. Pero Klitschko se va a presentar a alcalde de Kiev. ¿Y con la presidencia en manos de Poroshenko puede ir mejor en las negociaciones con la Unión Europea y con Putin? Bueno, en estos momentos la Unión Europea está intentando mediar para llegar a un arreglo, sobre todo en el principal problema que hay en estos momentos es el tema del gas. Ahora entramos en los asuntos económicos. Entonces, en estos momentos, Rusia trata de ahogar a Ucrania por la deuda del gas. En parte tienen razón, porque existe una deuda muy importante que Ucrania tiene que pagar. Pero, bueno, pues la Unión Europea trata de mediar, es decir, nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero vamos a llegar a un acuerdo razonable, de forma que se le dé un plazo a Ucrania para pagar, que la Unión Europea pueda participar en la ayuda, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que se empieza a abrir una vía de diálogo
a través de la cual se puede llegar a un arreglo. Luego no nos olvidemos que también está detrás Estados Unidos diciéndole a Rusia, como te atrevas a pasar, nos las vamos a ver, ¿no? Pero hay mucho miedo, porque al final el problema es que la reacción de Rusia uno nunca la sabe, y Rusia siempre juega con el miedo. ¿Y crees que puede terminar esto en un conflicto bélico? Yo creo que... ¿Y que implique a otros Creo que países? la época más peligrosa de llegar a un conflicto bélico se ha superado ya, afortunadamente, ¿no? Entonces, en estos momentos ya el peligro, aunque las tropas rusas siguen estando en la frontera ucraniana, hay más de 30.000 soldados rusos. De vez en cuando dicen que retiran un batallón, pero allí siguen estando las tropas rusas. Pero yo creo que el momento más peligroso de la cuestión, en la que parecía que Rusia podía intentar invadir la zona este y hacerse con las provincias de Donetsk, Lugansk y tal vez Kharkov, en estos momentos empieza a estar un poco más alejada. Entre otras cosas, porque Europa y Estados Unidos le han dicho a Rusia, oye, mira, ahí tienes la frontera y no se te ocurra pasar de ahí. Merkel también anda en las negociaciones ahí con Putin, pero lo último que sabemos es que sí ha dicho Putin que va a cortar el suministro de gas. Sí. Entonces eso, vamos, o es un órdago o... Es un órdago, pero, a ver, aquí todos jugamos al órdago, a veces con cartas y otras veces sin cartas. Él juega con cartas. Rusia no hace ningún favor a Europa ni a Ucrania vendiéndole gas. Es un negocio. La principal fuente de ingresos de Rusia es el gas. Entonces, Rusia dice, pues dejo de vender gas. Y dejas de recibir dinero. Entonces, no se trata solamente de Ucrania, sino de todo el suministro de gas a Europa. Y en estos momentos, el principal ingreso de comercio exterior que recibe Rusia es a cuenta de la venta del gas. Entonces, no pueden hablar tan alegremente de que van a dejar vender gas, porque eso supondría un revés económico muy importante para Rusia. Entonces, Rusia está obligada a llegar a un acuerdo de cualquier forma con la Unión Europea y con Ucrania para normalizar el comercio internacional. Pero ya de gas. prepara otras salidas para su gas. Están los oleoductos que pasan por Ucrania, pero bueno, luego ya tiene por el Mar Negro y por otra... Algunos están en proyecto y están sin llevar a cabo, y otros son insuficientes para suministrar gas a Europa. Es decir, sí es posible, pero es como si ahora yo digo que España, con el gas de Argelia, podríamos suministrar gas a Europa. Es decir, en teoría es fácil de prever. Que preparar la infraestructura. Lo que pasa es que Francia no ha hecho la conexión por Cataluña y la conexión que tenemos con Euskadi Norte es pequeña. Entonces no es suficiente para lanzar todo el gas que podría consumir Europa. A futuro sería una vía importante a potenciar, de forma que el gas de Argelia, incluso de Egipto, etcétera, de todo el norte de África, pudiera cruzar la península y entrar a Europa. Porque a nosotros no nos afecta, porque no recibimos el gas ruso. Nosotros nosotros el gas que recibimos lo recibimos del norte de África y luego a través de las bahías de Vizcaya, gas, etcétera, recibimos gas licuado proveniente de Trinidad y Tobago. Entonces no dependemos para nada del gas ruso. ¿Y Crimea terminará siendo de Ucrania o de Rusia? O a lo mejor independiente, no sé. Independiente es un país, yo creo que es un país inviable como para ser un país independiente. Es complicado. Yo creo que una vez que Rusia tiene cogida la presa, como la tiene en estos momentos, va a ser muy difícil que la suelte. Europa y Estados Unidos le están diciendo a Rusia que no van a aceptar bajo ningún nivel, bajo ningún caso, la legitimidad de la incorporación de Crimea. Yo creo que la solución de Crimea pasaría pues por igual negociar un referéndum, pero un referéndum en condiciones, es decir, con garantías democráticas, con observadores internacionales, etcétera, ¿no? Los tártaros de Crimea, que es una de la principal etnia histórica de Crimea, no... Sí, por las películas, lo de los tártaros por las películas. Taras Bulba. No participaron en el referéndum. La población ucraniana también boicotó el referéndum. Entonces habría que establecer una Pero la nueva, población de Crimea es más prorrusa. Se calcula aproximadamente, sí, que un 70 y tantos % de la población es étnicamente rusa de Crimea. Entonces ahí estaría... Un 20 y tantos %. Bueno, vale, pero es que no puede sacar, no decir, como es rusa para Rusia, no. Oye, bueno, pues que habrá que hacer un proceso, que hablen, que decidan, que debatan, y cuando vayan a votar, que voten democráticamente y con garantías. Eso se trata, ¿no? Igual no hay otra solución que esa. Mis amigos nacionalistas ucranianos, desde luego me dirán que estoy loco, que ni hablar, que eso es Ucrania y que eso no se puede ceder. Sí. Pero ante una situación de tal, tú no puedes mantener un territorio en el que un 70% de la población está en contra de formar parte del país. Entonces, bueno, pero tampoco puedes dar por válido un referéndum que se ha hecho con las tropas rusas ocupando el territorio y con un porcentaje importante de la población boicoteando. Entonces, habrá que llegar a un acuerdo internacional entre todas las partes de ver qué se hace con Crimea y que la población de Crimea,
ojo, la población de Crimea, no los ciudadanos rusos de pasaporte ruso que viven en Crimea puedan dar libremente su opinión, porque otra cosa que nos podemos olvidar, los ciudadanos rusos de Sebastopol con pasaporte no tuvieron ningún problema para ir a votar en el referéndum. Eso no les importó lo más mínimo. Porque en realidad, más que Crimea como tal, lo que les interesa es toda esa zona de la Sebastopol, flota. sí, porque bueno, pues toda la base militar de la Armada rusa en el Mediterráneo está en Crimea. Y eso que estamos en paz, ¿eh? O sea, que es un periodo de paz, que no es algo bélico y no sé por qué. Sí, pero así como al principio, después de la caída de la Unión Soviética, Rusia había ido abandonando cada vez más su papel de potencia hegemónica que iba dictando en el mundo su papel, y eso se lo había comido todo Estados Unidos. En estos momentos Putin trata de lanzarle de vez en cuando un órdago a Estados Unidos y decirle, oye, yo sigo siendo una superpotencia y sigo jugando en el ámbito internacional. Entonces la flota es importante para eso. Pero en realidad Rusia le regaló Crimea a Ucrania. Eso no es del todo cierto. Es una retórica del año 50 y tantos que se decía, bueno, el regalo por la incorporación es Crimea, etcétera. ¿Te regaló Crimea? No, el asunto es mucho más complejo que eso. Crimea era una zona pobre, con muy pocos recursos, con unas infraestructuras horribles. Prácticamente Crimea, si nos fijamos en el mapa, es una isla con muy poca unión con el continente. A ver si podemos volver a ver el mapa y entonces ya nos volvemos a situar, que no está tiene, todo rodeado. Sí, no tiene garantizado el suministro de agua potable. Es lo que vemos en negro. Sí, pero vamos, en el mapa parece como que está totalmente unido. Crimea prácticamente es un istmo, salvo por una pequeña zona está aislada. Es una zona que tiene muy poca industria, su agricultura no es excesivamente rica, aunque tiene un vino de muy buena calidad, y es una zona que tradicionalmente se ha dedicado al negocio derivado de las bases rusas y al turismo, porque Crimea era la zona de veraneo de los ricos rusos, primero de los nobles rusos en la época del zar y después de los miembros del aparato. Entonces, al estar separado del territorio de Rusia, pues lógicamente era mucho más normal dárselo a Ucrania y que Ucrania se encargase de las infraestructuras, del agua, del negocio, de la industria, etcétera. Entonces, aquello del regalo, bueno, pues fue una de esas cosas retóricas que en tiempos de la URSS, Nikita Khrushchev, que era de origen ucraniano, dijo, no, este es un regalo que hago a Ucrania, pero vamos, no era tan regalo. También, remontándonos al pasado, se dice que durante la ocupación de los nazis de Rusia, Ucrania se posicionó a favor de los nazis. Y volvemos un poquito al tema ese, que igual sí, eso es la parte, estamos recibiendo esa información un poco manipulada. Son temas que requieren tiempo para poder explicar. La parte... A ver, enseño el mapa. Sí, ahora volvemos a ver el mapa. Bueno, eso es, a ver. La parte occidental de Ucrania, no te puedo decir exactamente, pero vamos a ver, serían más o menos las tres provincias que están a la izquierda de la imagen y parte de las siguientes formaban parte de Polonia. De la parte más clara estamos hablando. De la parte más clara, sí, la parte de la izquierda. Sí. Esa zona formaba parte, estaba bajo dominio polaco. Vale. Entonces, cuando empieza la Guerra Mundial, es algo que la gente se olvida, la Segunda Guerra Mundial empieza cuando los alemanes invaden Polonia. A la vez que los alemanes invaden Polonia, la Unión Soviética invade todo el este de Ucrania y se lo incorpora. Se lo incorpora. Cuando los nazis después vuelven a invadir Rusia, la población que había sido asimilada por la Unión Soviética 2 años antes, claro, se junta al otro, los reciben como liberadores porque piensan que les van a devolver la independencia. Y luego juegan un papel los nazis diciendo que van a constituir el Estado ucraniano, etcétera. Entonces hay gente que se fía de esto y colabora con los nazis, ¿no? Pero hay que juzgar las cosas en el momento en el que estábamos, entonces, no en el momento actual. A Stepan Bandera, este héroe nacional ucraniano, que hay gente que el de la cara y la cruz. Pues bueno, Stepan Bandera estuvo 3 años en un campo de concentración alemán y sus 2 hermanos murieron en Auschwitz. Entonces, ¿cómo se puede decir a uno cuyos 2 hermanos han muerto en Auschwitz y que él ha estado 3 años en un campo de concentración alemán, cómo se le puede decir que es un colaborador pro-nazi? El ejército insurgente ucraniano luchó tanto contra los soviéticos como contra los nazis. Ellos luchaban por Ucrania. Pasa que en cada momento pues los nazis decían que eran prosoviéticos y los soviéticos decían que eran pronazis. Es cierto, eso no lo podemos negar, que dentro del ejército alemán hubo una división de ucranianos, la división Galitzien, ¿no? En la que cuando se formó, quedaron 8.000,
Pero la idea cuando se crea esta división es que en el futuro ejército ucraniano esta división se convierta en el Ejército Nacional de Ucrania. Entonces, las cosas son más complicadas, la gente al final tiende a decir buenos, malos, nazis, no nazis. Bueno, la situación era mucho más complicada. De alguna forma buscó un origen en qué ha pasado en la antigüedad más reciente, creando un poco esos odios que ahora pues han saltado. Pero son odios artificiales, es decir, cuando la gente, los rusos tratan de hacer esa proyección, esa propaganda internacional, tratan de focalizarlo en la extrema derecha, fascistas, etcétera. Yo personalmente, luego se ha ido viendo en las elecciones, etcétera, que los de extrema derecha en Ucrania no pintan nada. Son todos partidos democráticos que van desde la derecha hasta el centro izquierda, hacia el socialismo, pero que cubren un espectro que en Europa sería el normal dentro de los países partidos que democráticos. lo hemos visto en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Que hay una extrema derecha? Como hay una extrema derecha pues también. También la hay en Francia, ¿no? Eso, con Le Pen. Sí, sí, pero cuando hablamos de Le Pen no podemos hablar de nazis. Es decir, cuando hablamos de extrema derecha en Europa tampoco podemos simplificar diciendo que son como los nazis. Pero incluso esta extrema derecha, que podría ser tipo Le Pen en Ucrania, pues tiene un porcentaje muy pequeño dentro de la población y mucho más dentro de las elecciones. O sea, que lo que está pasando ahora en ningún caso podemos achacarlo al odio vivido por generaciones anteriores. No, para nada. Por ejemplo, lo comentabas... Eso está superado hace muchísimos años. Sí, eso entre la población civil, ¿no? Sí. Tú que has estado allí, que has hablado con ellos, creo que tienes muchos amigos nacionalistas ucranianos, ¿no? Sí, algunos bastante radicales en cuanto a su nacionalismo. Y otros, también tengo amigos que se educaron en la época de la Unión Soviética y que incluso el tema de la independencia ucraniana, pues que lo ponían entre comillas. Hace poco estaba hablando con un amigo ucraniano por internet y al acabar yo siempre me despido con Slava Ucraina, que dice Gloria a Ucrania. Y él siempre me contestaba con la contestación que es Geroya Meslava, que es Gloria a los héroes. Y entonces, cuando el conflicto, un día estábamos hablando, preguntándole cuál era la situación, cómo estaba su familia, si corría en peligro, le dije, me despedí con él diciéndole Slava Ucrania, y él me dijo, hasta ahora siempre te contestaba de broma con Gloria a los héroes, pero ahora te lo digo de verdad, Gloria a los héroes. Y me dijo, por favor, no creáis nada de lo que está lanzando Rusia de propaganda. Y esta es una persona que había sido educada fuera de Ucrania, aunque tenía nacionalidad ucraniana, que añoraba hasta cierto punto la Unión Soviética, etcétera, ¿no? De hecho, hay una cosa curiosa, la población que se está diciendo rusa, cuando se les entrevista, suelen decir que ellos no se sienten rusos, que se sienten soviéticos, que es otro fenómeno curioso. Cuando dicen y tal, ¿usted se siente ruso? Dice, yo me siento soviético. Es decir, que es una especie de añoranza por la gloria pasada de la Unión Soviética, que también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, pero es que es una Unión Soviética, es raro que se sientan soviéticos, una Unión Soviética comunista, que también tuvo sus consecuencias, lo comentabas al principio, con 6 o 7 millones de muertos en el invierno. En la hambruna, sí, en el Holodomor. 32-33, sí. Ahí, la culpa de eso fue del sistema soviético. Sí, de Stalin. Stalin y su dirigente en Ucrania, Kaganovich, que es un hombre que murió hace poco, a pesar de su nombre, murió en la cama, etcétera, ¿no? Y hay cantidad de historias de estas. Sí, hemos visto el vídeo, además que nos ha pasado a través de la Fundación Equialde, que seguramente los espectadores pueden verlo desde el canal Historia, o sea, por eso tampoco podemos ponerlo ahora en la televisión, pero lo pueden ver a través del YouTube, me imagino, ¿no? Sí, en YouTube, si ponen Holodomor, Lodomor, todo junto. Lo digo por si alguien luego quiere, o sea, lo tengo apuntado, puede llamarnos a la tele y pedirnos... Hay un documental que es el del canal Historia, que es largo, es la Unión Soviética al descubierto, donde se habla de toda la historia de la Unión Soviética y todas las atrocidades. Pero hay una parte de 8 minutos que hace referencia a y eso es la hambruna. Esa es la hambruna ucraniana. Y entonces, la parte que te pasé hace referencia a la tragedia del 32-33, que por cierto el Parlamento Vasco fue el primer parlamento occidental en aprobar una resolución calificando de genocidio la hambruna artificial ucraniana. ¿Se considera genocidio fronteras para allá o no?
Creo que hay dudas todavía. A ver, Rusia siempre ha presionado para que no se considere genocidio. Cuando las Naciones Unidas aprobaron el recuerdo de la hambruna artificial ucraniana, Rusia no se opuso. Pero posteriormente, cada vez que un parlamento de cualquier parte del mundo ha querido reconocerlo, Rusia ha intervenido por debajo, forzando a través de sus embajadores para que no se reconozca. Pero el caso es que murieron porque les quitaron el grano, digamos, eran campesinos. Sí, fue después de que crearon las granjas colectivas. O sea, el sistema comunista. El sistema comunista, sí. Entonces, lo que hicieron fue imponer una tasa de producción muy alta, y era, bueno, tú hasta esta tasa de producción tienes que entregarla al Estado, todo lo que supere esa tasa de producción es para ti. Eran tasas imposibles de cubrir. El Estado soviético se llevó todo el grano. Durante esos años la Unión Soviética exportó grano a Europa y la población murió. Se creó un cordón militar para evitar que la población ucraniana pudiera salir fuera, o para evitar que bienes o alimentos entraran en Ucrania, y bueno, la gente murió de hambre de una forma atroz, ¿no? Que realmente entonces parece que es lo que se buscaba. Lo que buscaba el gobierno de Stalin en aquella época. En aquella época lo que pretendían era desucranizar toda esta zona. De hecho, Ucrania en ese momento tenía un territorio mayor, bueno, no Ucrania, sino la zona ucraniana, la nación ucraniana ocupaba mayor. Hay un territorio que se llama Kagan, que es en la zona del norte del Cáucaso, que era de habla ucraniana. Eso hay mapas de 1918 en los que se delimita perfectamente las zonas de habla ucraniana. Esas zonas quedaron absolutamente rusificadas. Y lo decía porque hablábamos del tema de la Segunda Guerra Mundial y de esta época, a ver si eso podía haber alimentado un odio entre la población ucraniana. No. En este caso, de repulsa. El problema es que ahora, cuando estamos viendo todo esto, nos llevamos una idea equivocada del pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano es un pueblo absolutamente pacífico. A lo largo de su historia ha sido siempre bastante conformista. No es un pueblo amigo de revoluciones, etcétera. Cuando el pueblo ucraniano se levanta es porque le han tocado las narices mucho, pero mucho, mucho, mucho. Es decir, los ucranianos realmente son un pueblo bastante tranquilo, y es muy difícil recuerdo después de la independencia, cuando había las huelgas famosas de los mineros, todos secundaban la huelga, pero luego nadie iba a la manifestación porque se iban a trabajar a la huerta. Y entonces solamente hemos visto 2 levantamientos populares de ucranianos, y es porque realmente la situación ha sido ya alarmante y la gente ha llegado a hartarse. Pero no pensemos que los ucranianos son un pueblo que se levanta cada 2 por 3, ni mucho menos, sino que la situación tiene que llegar a un nivel muy al rojo vivo para que la gente se harte y esté dispuesta a ir a la Plaza de la Independencia, estar aguantando como francotiradores rusos desde las azoteas estén matando gente, y sin embargo la gente aguante allí. Sí. Yo la verdad es que cuando veía la situación aquella, me ponía en el lugar y decía, yo no sería capaz de seguir en la plaza cuando estoy viendo compañeros que están muriendo. Una batalla campal en el centro de la ciudad. Y sin embargo la gente pues se quedó allí, aguantó y mantuvo el tipo, ¿no? Y es algo que realmente, o sea, son actos que para mí son auténticamente de heroísmo, ¿no? Entonces, pues el pueblo de Kiev y toda la gente de otros pueblos, porque claro, solo hemos visto los levantamientos de Kiev, sí, pero hubo levantamientos en casi todas las ciudades. Realmente actuó con heroísmo, ¿no? Estar bajo las balas de los francotiradores y sin embargo aguantar ahí el tipo sabiendo que te pueden pegar un tiro en cualquier momento. No es el momento ahora, ¿no?, para viajar a Kiev o a Ucrania en general. A Kiev sí, se puede viajar sin ningún problema. ¿Tú estás animando para seguir viajando, volver a hacer otra visita de cooperación, ver cómo está la situación in situ? Totalmente, no hay ningún problema. O sea, que ¿No temes por tu integridad física? No, cuando estamos hablando de problemas de integridad, pues puede ser en Slaviansk, que es la zona del pueblo la ciudad fronteriza, que es donde realmente está habiendo combates, etcétera. Pero fuera de este área, Kiev es una ciudad absolutamente tranquila, y para hacernos una idea, de Slaviansk a Kiev, pues igual hay 1000 y pico kilómetros. Es decir, para hacernos una idea, es como si hubiera un conflicto en Tarifa, y la gente tuviera miedo de venir a Bilbao. Sí. Entonces, o sea, el 98% del territorio ucraniano está absolutamente tranquilo, normal, la gente hace vida normal, los niños van al colegio, las señoras compran en el supermercado, es decir, no hay ningún problema.
¿Y esto puede afectar a la llegada de los niños ucranianos este verano? No, en principio no. En principio todas las organizaciones que han estado allí han estado ya seleccionando, hablando con las familias, obteniendo los permisos de las autoridades locales. O sea, el cambio político no afecta a No, la no, para entrega nada, de permisos. Ellos siguen entendiendo que los niños La están embajada por aquí. española, que es la que facilita los visados, está trabajando con normalidad y entonces este año volverá a haber niños ucranianos en todos nuestros pueblos. Euskadi afortunadamente es una de las zonas del Estado y de Europa que más niños ucranianos traen con familias y entonces este año volveremos a verles y a disfrutar de su Les veremos en la de su playa, en presencia. nuestras piscinas, Seguro, es verdad, seguro. disfrutamos con ellos. Seguro Además, que sí. Son niños súper Quisiera hacer un agradables, llamamiento, aunque igual es un poco tarde, de que así como al principio había muchas familias vascas que estaban deseando acoger niños y hablaban con asociaciones, pues en estos años está bajando el número por la crisis. La gente antes tenía mejores y en estos momentos está un poco peor. Entonces, pues la gente que pueda que se ponga en contacto con estas organizaciones, no con la mía, que no nos dedicamos a este tema. O algunas estas pues son Bicarte, son amigos de Chernobyl Lagunac, Chernobyl Koumeak, hay varias que hacen una labor fantástica y que están deseando contar voluntarios. Para este año ya posiblemente pues no se podrá porque ya estarán preparados prácticamente los viajes. Si no han llegado, estarán a punto de llegar. La verdad es que estas organizaciones deberían haberse puesto en contacto con nosotros antes también para hacer este llamamiento, que siempre apelamos un poquito al corazoncito y al final... Y este año puede ser más necesario porque la situación económica de Ucrania es realmente es mala. Y uno de los problemas que está habiendo es pues que hace poco nos llegaban noticias de que los comedores escolares, lo mismo que estás hablando aquí, pues que en estos momentos están dejando de dar servicio a los niños. Y hay niños para que, si aquí es un caso preocupante, en Ucrania es más porque para muchos niños su única comida decente al día era la que daba en la escuela. Y en estos momentos se está acabando sobre esos programas. Es verdad. O sea, y la situación económica, ya un poquito para finalizar, que está basada en el sector primario, agricultura. En la zona más ucraniana, que es la zona clara del mapa, sí, eso es, ahí lo es una zona más agrícola. A Ucrania se le denominó en el pasado el granero de Europa, porque tiene una de las tierras más fértiles del mundo posiblemente, las famosas tierras negras de Ucrania, y la zona azul oscura es la zona más industrial, minera, etcétera, ¿no? Están las minas. Las minas de carbón, de Donetsk y, bueno, la cuenca del río Don, que se llama el Donbass, es la zona más industrial, minera, etcétera, y la otra zona es agrícola. Desgraciadamente la industria ucraniana, que era Ucrania en general era una zona muy industrial en la época de la Unión Soviética, pues no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y hoy en día está en una situación pues un tanto preocupante. Ten en cuenta que después de la caída del comunismo, la situación económica de Ucrania es parecida a la de Polonia. Polonia se integra en la Unión Europea, pasan 20 años y Polonia triplica a Ucrania en cuanto a su economía, en cuanto al Producto Interior Bruto, etcétera, ¿no? Claro, eso lo ve Ucrania y dice, oye, yo tengo que juntarme a la Unión Europea, que va a ser la única forma de crecer como país. Sí. Y luego hay otro problema que también se me ha olvidado apuntar. Tenemos dos modelos, el modelo de Rusia y el modelo de la Unión Europea. La Unión Europea mira a Ucrania y le dice, si tienes corrupción, no cuentas con nosotros. Si no respetas a las minorías, no cuentas con nosotros. Si no tienes un sistema económico más o menos estable, no cuentas con nosotros. Si te comprometes a estas tres cosas, la Unión Europea te apoya y te ayuda. Y luego tenemos Putin. Putin dice, si tienes corrupción, no pasa nada. Si no respetas a las minorías, tampoco pasa nada, yo tampoco la respeto, ¿no? Y si no tienes un modelo económico, pues no pasa nada, ya veremos cómo lo hacemos. Entonces, al final, la gente de la Unión, la gente ucraniana dice, oye, la Unión Europea es una garantía de que la corrupción va a ir a menos, la economía va a ir a más, el respeto a las minorías y a los derechos humanos va a ir a más también. Entonces, también la gente de Ucrania ve eso, ¿no? Ve que lo que significa Europa, o lo que debe significar Europa, y ve que Rusia, pues, bueno, pues va a otra marcha. Modernidad, yo lo definiría como la modernidad, sería el paso a la Unión Europea.